el siglo XX es el siglo en el que los estudios científicos eran más reduccionistas, en el que se estudiaron los organismos por bloques, por modelos. En cambio, en el siglo XXI lo que se quiere es estudiar el organismo en conjunto. Y entonces así apareció la biología de sistemas, cuya breve definición es la disciplina que trata de integrar, representar y modelizar toda la información recopilada de un organismo, que llamamos sistema biológico. Para ello se requieren análisis globales. Y entonces, para estudiar todo el organismo, pues podemos tener varios niveles de estudio. Un nivel de subcelular, que sería el de las señalizaciones moleculares, un nivel ya celular, que sería el de los procesos fisiológicos, el nivel individual, el crecimiento de órganos de la planta, las variaciones intragenéticas entre plantas de una población, que sería el nivel poblacional, también el crecimiento de la planta, las interacciones tróficas, sería el nivel de comunidad, y luego ya pues el máximo nivel sería el del ecosistema, en el que ya se estudian todas las dinámicas del mismo. Entonces, para ello, la biología de sistemas utiliza datos de todas las ómicas posibles. Por lo tanto, es una nueva disciplina multidisciplinar en la que los grupos necesitan genéticos, matemáticos, físicos, bueno, de muchas disciplinas, para poder aunar y entonces integrar pues, datos de epigenómica, que aquí nos ha hablado, que serían los datos de todas las variaciones que sufren los genomas, pero que no afectan directamente a la secuencia. La secuencia de los genomas estaría en la genómica. Luego, la metagenómica sería el conjunto de genomas que podemos encontrar en una muestra, como en una gota de agua de un río, o de los microorganismos, los genomas de los microorganismos que hay en la piel de las bayas o en los mostos. Otras ómicas que nos han hablado aquí pues sería la fluxómica, que estudia el flujo de todos los metabolitos. Y bueno, como ya se ha dicho, pues esto va en orden de genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica. Todo esto está influido por el medio ambiente, que puede afectar al fenotipo. El primer problema que puede encontrar la biología de sistemas es que cada una de las ómicas produce una gran cantidad de datos que nos explica una parte de los procesos, y la biología de sistemas lo que intenta es disminuir la brecha que hay entre esta gran cantidad de datos y la interpretación y visualización y análisis de todos estos datos. ¿Cómo se hace? Pues con la construcción de redes, básicamente. Entonces, en estas redes lo que tenemos son nodos, que serían los circulitos, que pueden ser genes, proteínas, metabolitos o cualquier otra cosa, y las aristas o las líneas que unen estos nodos son las interacciones que ocurren entre ellos. Entonces, los sistemas biológicos tienen tres características muy importantes, y es la emergencia, es decir, la biología de sistemas, al estudiar el organismo completo, lo que encuentra son propiedades nuevas que no tienen los componentes por separado. Un ejemplo claro es la vida de las células. Las células están compuestas por compuestos que por sí mismos no tienen vida, o el hidrógeno y el oxígeno por ellos mismos tienen propiedades químicas diferentes a las del agua. Además, también tienen una gran robustez. Los sistemas biológicos
intentan minimizar el efecto de los cambios tanto externos como internos que reciben. Esto, pues, un ejemplo podría ser el aroma típico de una variedad en concreto, que a pesar de estar cultivada en diferentes ambientes, con distinto manejo del viñedo, ese carácter concreto que la caracteriza siempre se mantiene, aunque los niveles pueden cambiar. Y la modularidad, pues que bueno, pues los sistemas biológicos están formados por módulos, por pequeñas piezas como las de un motor, pero la gran ventaja es que cuando una de estas piezas falla, el sistema puede seguir funcionando. Por ejemplo, cuando el sol quema una valla, solo está quemando la parte insolada, no está quemando toda la valla, no se quema todo el racimo, o cuando podamos la planta sigue viva, incluso ese sarmiento podado puede crear otra planta. Y bueno, continuando con las redes, que es en lo que consiste un poco la biología de sistemas, puede haber redes de todo tipo. Redes de gen metabolito, o sea, de un sitio a otro, de interactomas, que serían las relaciones entre distintas proteínas, redes de cascadas de regulación, por ejemplo, como comentaba Pablo, que hay factores de transcripción que regulan la expresión de otros genes, cascada abajo, que bueno, la pueden activar o reprimir. Estos tres tipos de redes suelen ser estáticas, o redes dinámicas, que serían redes de regulación génica en las que sí que se incluyen datos de cinética. Y bueno, entonces, después de todo esto, básicamente podemos decir que la biología de sistemas puede tener dos sentidos. Un sentido integrativo, en el que generamos datos con todas las ómicas, intentamos interpretarlos y estamos creando un conocimiento nuevo, información. Entonces, cuando todo eso se ha creado, que en vid es muy difícil porque es un sistema muy complejo, que da mucho trabajo por realizar, pero en sistemas modelo, en bacterias, levaduras o la planta Arabidopsis, sí que este trabajo es más sencillo. Pues una vez se obtiene toda esta información, todo este conocimiento, se puede cambiar el sentido de la biología de sistemas a ser una biología predictiva, en la que podemos predecir qué va a pasar ante una perturbación, o incluso podemos generar la perturbación para tener un cambio deseado. Y claro, en ese sentido, pues sería ideal tener suficiente conocimiento para toma de decisión en el viñedo. Esto se podría, bueno, en otros cultivos se ha utilizado pues, para conocer el uso eficiente de nitrógeno, de agua, fotosíntesis, calidad nutricional. Un ejemplo así sencillo sería, bueno, pues ahora, que no es biología de sistemas, sabemos que déficit de agua puede generar mayor calidad en uvas si no nos pasamos. Entonces, claro, pues esto puede servir para decidir cómo regar para tener mayor calidad de uva. Y bueno, todo esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realizan estas redes, las interacciones y modelos? Pues básicamente gracias a herramientas estadísticas, de correlación, de simplificación de datos. Algunos ya se han comentado, de los mínimos cuadrados. Uno muy utilizado es el método de Lindenmayer, de un austríaco biólogo botánico, que lo utilizó creó un lenguaje para modelizar el crecimiento de las plantas. Y bueno, y además tenemos disponibles softwares que nos ayudan a integrar todos estos datos de ómicas.
para crear las redes y para también, una vez integrados los datos, modelizados y todo, se pueden crear biomarcadores. Entonces, un software muy amplio en el uso de sistemas tanto de plantas como en humanos es el Cytoscape, que es una herramienta de análisis y visualización de redes de todo tipo de datos sómicos. Pero a partir de ahora ya voy a hablar de los software, de los programas específicos de BID, como por ejemplo estas dos bases de datos, VTC Database y Vespucci, que lo que construyen son redes de coexpresión génica a partir de datos transcriptómicos. Estas redes son importantes porque lo que nos permiten es analizar la relación entre los genes y así podemos conocer cómo funcionan las cascadas de regulación, si vemos cómo se activan unos factores de transcripción y unos genes que anteriormente no se habían relacionado porque se desconoce mucha información todavía. Y luego otro software, BTPsyc, en el que están basados rutas metabólicas ya específicas de BID y se pueden combinar con varios tipos de datos sómicos. Aquí solo he puesto un ejemplo en el que en la ruta de fenilpropanoides se ve cómo distintos genes se inducen o reprimen, se expresan de diferente manera en las 4 columnas, que son 4 estadios de desarrollo de la baya, en este caso pulpa de Pinot Noir. Otro ejemplo de otro software es el del BTSNet, que es otro integrador de datos procedentes de diferentes sómicas, en el que también se utilizan rutas metabólicas específicas de BID. Y un ejemplo así breve sería esta ruta en la que también están incluidos los fenilpropanoides, y aquí se muestran en púrpura inducidos y en verde reprimidos, y en plano los genes, estos serían genes, y en los círculos u óvalos están los metabolitos que se han combinado en este estudio de metabolómica y transcriptómica. Y bueno, pero ya he dicho que es muy complejo estudiar biología de sistemas en BID, pero bueno, ¿realmente se puede hacer? Pues esta es la pregunta que se hizo un grupo, y entonces utilizó, según ellos, 5 ómicas, yo diría 3. Transcriptómica, proteómica y metabolómica. En transcriptómica utilizaron datos de microarrays y de RNA-seq que realmente correlacionaban muy bien. Proteómica y en metabolómica dicen 2 porque realmente usaron cromatografía líquida y de gases, ambas con espectrometría de masas. Entonces, en este estudio se estudiaron 5 variedades diferentes, se cogieron bayas en madurez y se separó la piel para el análisis con cada una de las técnicas. Entonces, realmente, sí que se obtienen datos de metabolitos, de proteínas, de transcritos. En cada columna hay una de las variedades estudiadas, 5 columnas. En los antocianos se pierden las variedades blancas, obviamente, y entonces lo que se ve así en este esquema simple, que solo indica metabolismo secundario de flavonoides y fenilpropanoides, es que realmente entre
5 variedades hay muchísimas diferencias tanto en metabolitos, proteínas y transcritos. En solo una muestra de vendimia, y entonces pues realmente la conclusión es sí se puede empezar a hacer biología de sistemas, pero queda mucho por delante, y esto sería el primer paso de la biología integrativa. Entonces, otros ejemplos en los que también se combinan varios datos ómicos, os los voy a contar ahora. Por ejemplo, este grupo, en este grupo se preguntaban qué cambios ocurren durante el desarrollo de las bayas, incluida la poscosecha. Entonces, ¿y para qué? Para identificar biomarcadores en cada uno de los estadios. En realidad, marcadores se pueden identificar en cada una de las ómicas. Lo que pasa es que si podemos aunar todas las ómicas, o cuantas más mejor, serán biomarcadores más específicos y podremos estar más seguros. Esto, por ejemplo, ocurre en enfermedades humanas para detectar estadios de la enfermedad. Entonces, para este trabajo utilizaron 3 ómicas, transcriptómica, proteómica y metabolómica, y al hacer el estudio conjunto en un análisis de componentes principales, descubrieron que se podían agrupar los 7 estadios de estudio en 3 clases, preembero-envero, madurez premadurez y los 3 estadios de poscosecha por separado. Entonces, bueno, en la clase de preembero y envero lo que estaban inducidos eran todavía genes relacionados con fotosíntesis, con metabolismo de aminoácidos. En cambio, claro, en madurez y en poscosecha lo que se veían inducidas eran genes de estrés oxidativo, respuesta a estrés relacionados con genes de quitinasas, taumatinas, lacasas, y bueno, y aparte de estilbenos en poscosecha también había otros metabolitos como la taxifolina o las antocianinas aciladas. Y este es un ejemplo para que veáis una red, aunque no voy a entrar en detalle en nada, en el que son capaces de unir por interacciones transcritos, proteínas y metabolitos. Bueno, ya no hace falta, no me voy a enrollar más. Entonces, ahora pasaré a otro ejemplo en el que, bueno, otra pregunta era ¿qué diferencias ocurren en dos cultivos? A ver, ¿qué diferencias hay en la acumulación de terpenos en una variedad que está cultivada en 2 ambientes diferentes? En uno continental, en el interior de China, y otro en la costa. Entonces, para ello utilizaron dos ómicas, transcriptómica y metabolómica. Para la red de génica utilizaron la herramienta de Cytoscape, y entonces en metabolitos vieron que realmente la variedad que estaba en la costa tenía más activada la ruta de los metabolitos, y los de terpenos tenía más terpenos y glicosilados no libres, y los genes HDR y UGT estaban inducidos, con lo cual tenía sentido. Pero además, gracias a las redes de coexpresión génica, pues había otros genes que interaccionan con ellos, que aportan información novedosa a esta posible acumulación de terpenos en esta variedad, en esas condiciones. Y
y en la variedad cultivada continentalmente, pues quizás por el clima más extremo se aumentaba la síntesis de ácido abscísico y etileno. Entonces, el siguiente ejemplo, y ya es el último, se preguntaban qué diferencias existen en el desarrollo de bayas de distinto tamaño de una variedad. Entonces, para ello se seleccionaron 181 clones de la variedad Merlot, en la que la diferencia de tamaño de baya llegaba a ser de 4 milímetros. Hicieron pools de grupos de bayas pequeñas y de bayas grandes, y un estudio fisiológico, transcriptómico, metabolómico, en el que se señalan diferencias que a priori se podían saber y otras novedosas, como que las bayas más pequeñas, bueno, pues tienen mayor relación piel-peso, más ácido tartárico, mayor concentración de antocianos, mayor degradación de ácidos grasos, y en cambio las grandes, bueno, mayor número de semillas, más degradación y modificación de pared celular, y la maduración es más rápida. Por lo tanto, bueno, también hicieron rutas, o sea, aquí tenemos la ruta de fenilpropanoides y flavonoides, que al mapear la expresión de los transcritos se ve que no solo se encuentran más antocianos en las uvas de menor tamaño, sino que realmente tienen la ruta de estilbenos más activada en los genes, y la ruta de flavonoles la tienen más desactivada que las uvas de mayor tamaño. Por tanto, el estudio de cómo funcionan las bayas pequeñas y grandes nos puede ayudar a tomar decisiones para la selección basada en tamaño, para tener una mayor calidad de uvas y posteriormente vinos. Así que, finalizado esto, solo os puedo decir que gracias a la biología de sistemas ahora tenemos una imagen más clara de sistemas complejos, y gracias por vuestra atención.